Me dijo, eres muy mayor para quedarte en casa. Pero al día siguiente compré mi hogar soñado. Laura estaba en la sala cuando su hijo de 17 años, Mateo, entró con una mirada de desafío. No había razón aparente para ese aire de confrontación. Ella, disfrutando de la tranquilidad que solía llenar su hogar, levantó la vista de su libro. «Mamá, eres muy mayor para quedarte en casa todo el día», soltó sin preámbulos. Las palabras resonaron como un eco en la habitación, dejando un nudo en su garganta. Su corazón se detuvo por un instante. Se quedó mirándolo, sintiendo una combinación de shock y tristeza que la abrumó. ¿Acaso era eso lo que pensaba de ella? La noche se tornó pesada. Laura se dio cuenta de que por años había descuidado su vida por el bienestar de su hijo. El silencio en su hogar se sentía más agudo, como la punta de un cuchillo. Esa noche no pudo dormir, sumida en la incomodidad de sus pensamientos. Al amanecer, un impulso voraz y liberador emergió de su. Cuando se despertó, estaba decidida. Con un clic en su computadora, compró la casa de sus sueños. Era una casa antigua, con encanto, situada en un barrio tranquilo rodeado de árboles frondosos. Las paredes estaban pintadas de un suave azul celeste que evocaba el cielo de verano. La luz del sol se filtraba por las ventanas, llenando cada rincón con una atmósfera cálida. Mientras se instalaba, una mezcla de emoción y soledad la invadía. Esos pasillos vacíos resonaban con sus miedos y dudas. Un día, mientras desempacaba una caja en la cocina, Laura encontró una foto de Mateo, sonriendo en su primer día de escuela. El tiempo voló. Los recuerdos se agolpaban y un dolor profundo se hizo presente. Se preguntaba si otros padres sentían lo mismo. Las risas de Mateo habían sido el sonido más hermoso, pero la distancia emocional que ahora vivían la hería como un golpe. Todo parecía calmo, pero en el fondo, una tormenta de emociones la consumía. Decidió explorar el vecindario ansiosa. Al encontrarse con un grupo de vecinos en un parque cercano, una mujer llamada Clara le habló de los rumores que circulaban sobre Mateo. «Dicen que ha estado saliendo con amigos un poco extraños», mencionó. Las palabras hicieron eco en su mente, intensificando su ansiedad. ¿Qué había estado haciendo su hijo? Frente a la nueva realidad de su hogar, Laura se enfrentaba a una encrucijada. ¿Debería cuestionar a Mateo sobre lo que había escuchado? ¿O simplemente dejarlo en paz? Disfrutando de su nueva vida, cada día que pasaba, la decisión la pesaba más. La casa era hermosa, pero el vacío en su corazón persistía. La pregunta permaneció en el aire. ¿Podría sanar su relación con él antes de que fuera demasiado tarde? Esa incertidumbre se convirtió en el telón de fondo de su nueva vida. Un misterio que desearía resolver. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Laura se acercaba a la ventana, observando cómo las hojas de los árboles vibraban suavemente con el viento. La luz del sol caía sobre su nuevo hogar, pero su corazón seguía pesado. No podía sacarse de la cabeza lo que Clara había mencionado. ¿Qué amigos extraños tenía Mateo? La preocupación la consumía. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente viajaba entre recuerdos felices y preocupaciones inquietantes. Al día siguiente, decidió que era momento de hablar con su hijo. Con el corazón en la mano, esperó a que volviera del colegio. Cada minuto que pasaba parecía un año.
La ansiedad le apretaba el pecho. Cuando la puerta finalmente se abrió, Mateo entró, su rostro iluminado por la emoción de un adolescente. «Mamá, tengo un montón de cosas que contarte», dijo, lanzando su mochila al suelo. Laura sonrió, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente. «Mateo, ¿podemos hablar un momento? Es sobre lo que escuché». Justo en ese instante, un fuerte estruendo resonó fuera de la casa. Laura se sobresaltó. Salió corriendo hacia la puerta, con Mateo siguiéndola. En la calle, un grupo de vecinos se había reunido, y al girar la esquina, una escena desgarradora apareció ante sus ojos. Un coche volcado, humo saliendo del motor. Gritos de miedo y confusión llenaban el aire. Laura sintió que la sangre se le helaba en las venas. Un joven en el asfalto, yerto. Laura se encontró mirando el rostro de un chico que le resultaba familiar. La mirada de Mateo se tornó seria. «Mateo, no», murmuró ella, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Es Diego», dijo él, visiblemente pálido. «Es mi amigo». El caos se apoderó de la escena. Policías, ambulancias y una multitud de murmullos. Laura tomó la mano de Mateo, que temblaba. Pero lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. Un policía se acercó, hablando con un tono grave. «¿Alguien sabe algo sobre el conductor?» «Era Diego», respondió un chico entre sollozos. «Él estaba en el asiento del conductor». Laura sintió que todo se oscurecía. Se volvió hacia Mateo, buscando respuestas en su mirada. «¿Pero qué pasó, Mateo?» Una lágrima rodó por la mejilla de él. «No lo sé, mamá. Me dijo que no iba a salir. Solo le dije que...» De repente, un grito desgarrador resonó desde la parte trasera del coche volcado. Alguien había encontrado un objeto, un teléfono. Al abrirlo, sonidos de risas y mensajes de texto comenzaron a fluir por las manos temblorosas del rescate. Todos se callaron, observando las imágenes en la pantalla. Laura se acercó, la tensión palpable en el aire. En la pantalla, un grupo de chicos sonrientes y luego una conversación. «La fiesta va a ser épica. No se lo digas a nadie». «Tú sabes cómo es». El corazón de Laura se hundió. La conexión entre esos jóvenes era más profunda de lo que pensaba. La mirada de Mateo se tornó horrorizada. «Él no debió estar ahí. Te lo juré, mamá. No quería que me metiera en problemas». «Mateo, ¿qué estás diciendo?», preguntó ella, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. «Estaba con ellos, en el último tiempo. No quería que te pusieras así. Ahora todo es un desastre». Los murmullos de los vecinos se intensificaron. La revelación caía sobre ellos como una fría lluvia invernal. Laura, en shock, necesitaba comprender el caos a su alrededor. Parecía solo ruido. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué secretos ocultaba? La angustia la envolvió. La casa que había sido su refugio ahora parecía un espejo de su incomprensión. Mateo, en esa agonía, sostenía su teléfono como un ancla, pero el vacío en su mirada era acuciante. «No puedes cambiar lo que pasó, pero podemos cambiar lo que vendrá. ¿Me prometes que serás honesto conmigo?». La pregunta quedó suspendida en el aire. La respuesta de Mateo quedó como un eco en su mente. ¿Podría confiarle todo? La tormenta de su vida apenas comenzaba. Laura miraba a su hijo, la angustia en su mirada sin revelar el profundo abismo que se abría entre ellos. Mateo, aterrorizado y perdido en sus propias palabras, sostenía su teléfono como si fuera su única defensa en un mundo que se volvía cada vez más impredecible. «¿Pero qué fue lo que pasó? Tú tenías que cuidarte, Mateo». La voz de Laura sonó más fuerte de lo que quería. Un murmullo se alzó entre los vecinos.
llenando el aire de tensiones inconfesadas y miradas curiosas. La escena parecía una tormenta lista para estallar, como el cielo oscurecido antes de un gran aguacero. Los gritos de la multitud rompieron la calma, reclamando atención y noticias. «Es una tragedia. Dios mío, acaba de suceder». Laura sintió cómo una fría oleada de dread la atravesaba, su cuerpo paralizado en la puerta mientras las sirenas comenzaban a sonar. Cuando se giró hacia Mateo, él ya no estaba, o más bien, no estaba allí. Sin decir una palabra, se alejó, entremezclándose con la multitud, su rostro crispado por una mezcla de miedo e inseguridad. «¡Mateo!», gritó, pero su voz apenas se escuchó en medio del clamor. Entonces, un estruendo seco resonó cerca de ellos, y todos se volvieron hacia el coche volcado. Un grupo de adolescentes, visiblemente asustados, se apresuró a alejarse. «¡Espera!», Laura gritó, pero su fuerza se desvaneció. En ese momento, todo cambió. Un golpe sordo hizo eco en la calle. Un hombre, que antes había estado en la acera, cae al suelo. Su rostro se torció en agonía, y la sangre comenzaba a empaparlo como un sombrero rojo. «¿Qué está pasando?». Laura sintió que el mundo giraba. La confusión era palpable. Los murmullos se transformaron en gritos. Laura abrió los ojos, sintiendo que el aire se le escapaba. En su mente, un torrente de pensamientos. «Mateo, el coche». Esa conversación que nunca logró terminar. «¡Mateo!», gritó de nuevo, pero esta vez su voz se perdió entre el estruendo. Fue como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos. Mientras la multitud se agolpaba alrededor del hombre caído, Laura luchaba por moverse. El caos la envolvía, pero fue en ese momento, en medio del tumulto, que escuchó un susurro desgarrador en sus espaldas. Él lo sabe. Él sabe lo que sucedió. Con el corazón en un puño, se dio la vuelta rápidamente. Era Clara, la mujer del parque. Su voz temblaba mientras miraba a Laura, con ojos llenos de preocupación. «No es lo que parece. Todo esto está conectado». «¿Conectado? ¿Qué quieres decir?», Laura le preguntó, desesperada. Las palabras de Clara salieron entrecortadas. Mateo no solo estaba con Diego. Hubo otra cosa, algo grande, algo que no debería haber pasado. «Clara, ¿qué estás diciendo?». Laura sintió que el aire se le cortaba. «¿Qué otra cosa?». «No puedo hablar aquí, Laura, pero…». Clara miró hacia los lados, asegurándose de que nadie las escuchara. «Hay una razón por la que Diego estaba fuera aquella noche. Una razón que podría involucrar a Mateo. Puede que él sea más parte de esto de lo que crees». La mente de Laura giraba. ¿Qué secretos ocultaba su hijo? ¿Qué decisiones había tomado sin decírselo? Con cada palabra que Clara pronunciaba, el pitido de la sirena se hacía más agudo, resonando como un tambor en su pecho. Mientras Clara se alejaba, prometiendo que hablaría más tarde, Laura sintió que la realidad se desvanecía ante ella. Su casa, que había sido un refugio, se tornó en una prisión de incertidumbres. Su hijo, su querido Mateo, podría estar atrapado en algo siniestro, y ella ni siquiera lo sabía. El miedo se apoderó de Laura. La pregunta la ahogaba. ¿Podía Mateo haber estado involucrado en algo tan oscuro? Su mundo perfecto se tambaleaba, y una nueva tormenta se acercaba, lista para romper con todo lo que conocía, todo lo que había creído. La sombra de lo desconocido la envolvía. ¿Qué haría a continuación? Laura miró a su alrededor, la confusión llenando cada rincón de su corazón. El universo que conocía estaba desmoronándose, y Clara había lanzado una bomba dentro de su mente. Una sombra de incertidumbre nubló su vista, mientras trataba de comprender lo que realmente estaba pasando. Se sintió perdida, atrapada entre el caos de la escena del accidente y la tormenta de preguntas que le brotaban de la mente. De repente sintió un tirón en su brazo. Era Mateo.
pero su rostro no mostraba la emoción esperada. En su expresión había una mezcla de terror y culpa que la hizo sentir un escalofrío. «Mamá, tenemos que irnos ahora», dijo, casi susurrando, pero con una urgencia que lava la sangre. «¿Qué? ¿Qué está pasando, Mateo?», reclamó, tratando de entender, pero él no respondió. Su mirada apuntaba hacia la carretera, donde el grupo de adolescentes que habían estado con Diego comenzaba a dispersarse, murmurando, lanzando miradas nerviosas hacia su dirección. «Ven», insistió, jalándola hacia la seguridad de la casa. Laura tropezó, sintiendo su pulso acelerarse. «Mateo, espera». Una imagen se formaba en su mente. Cada palabra que Clara había dicho la inundaba. ¿Podía ser que Mateo estuviera involucrado en algo más? ¿Algo oscuro? Esa pregunta le desgarró el corazón, pero el tono intranquilo de su hijo la empujó a seguirlo. Atravesaron el jardín, y mientras llegaban a la puerta de su casa, Mateo se detuvo de repente. «Mamá, tengo que decirte algo, pero no aquí». Laura dudó. «¿Ahora no puedes contármelo? ¿No ves lo que ha pasado? Conmigo está grave». Las palabras brotaron de su boca como un grito desesperado. «Por favor», exclamó él, su voz temblando, y en ese momento un ruido ensordecedor invadió el aire. Un estallido. ¡Bum! Lo que parecía ser una explosión resonó a lo lejos, seguido por gritos y el crujido de la madera. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, y Laura sintió que su mundo se volvía aún más caótico. En medio del alboroto, un humo negro apareció por detrás de una de las casas vecinas. «Es un coche. Está ardiendo», murmuró uno de los vecinos. La ansiedad se apoderó de Laura. Miró a su alrededor. Se dio cuenta de que algo más grande estaba sucediendo. Cuando su mirada se posó nuevamente en Mateo, un brillo en sus ojos la dejó sin aliento. «¿Qué sabes de esto? Estás involucrado». Los ojos de Mateo se abrieron desmesuradamente. «No, mamá, no tengo nada que ver con eso. Te lo juro, solo quería protegerte». «¿Protegerme de qué?», gritó ella, el miedo nublando su juicio. Pero antes de que él pudiera responder, se escuchó un grito desgarrador. Una figura salió corriendo del humo, tambaleándose. Era uno de los amigos de Mateo, con la ropa quemada y la piel ennegrecida. «¡Ayuda, por favor!», aulló, mientras caía al suelo, tratando de arrastrarse hacia ellos. Laura dio un paso atrás. Su estómago se revolvió. «Mateo, tenemos que llamar a una ambulancia». Pero Mateo estaba congelado, sus ojos fijos en su amigo en el suelo. «No», gritó él. «No podemos, no ahora, no en esto». La incredulidad se instaló. Laura nunca había visto a su hijo tan asustado. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Entonces, en medio del humo y el clamor, la realidad se deslizó en su mente como un hielo desgarrador. Su hijo no era solo un niño. Había estado escondiendo algo. Mateo rodeó la casa y Laura lo siguió, pero algo le detuvo. En la esquina del jardín, un paquete pequeño, cubierto de cenizas. Con manos temblorosas, Laura se acercó y lo recogió. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Era una bolsa de algo dañino. «Mateo, ¿qué es esto?». Su voz se elevó en un grito, pero él no respondió. La mirada de su hijo era de horror, y Laura sentía que el mundo entero se desmoronaba ante sus ojos. Su hijo, su querido Mateo, estaba atrapado en una espiral que jamás podría haber imaginado. La verdad era más oscura de lo que pensaba. En ese instante se dio cuenta de que la vida que creía conocer se había extinguido. El eco de las sirenas comenzaba a resonar, pero Laura solo podía pensar en la profunda desesperación que se apoderaba de ella. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué secreto se había escondido? La tormenta apenas comenzaba. Laura miró el paquete en sus manos. La bolsa contenía polvo blanco, algo que nunca había imaginado que su hijo pudiera tocar.
La confusión y el miedo se entrelazaban en su pecho. Mateo, a su lado, bajó la mirada, incapaz de sostenerla. ¿Qué es esto, Mateo? Su voz se quebró. ¿Por qué tenías esto? La ansiedad le apretaba el corazón. No es lo que crees, mamá, dijo él, retrocediendo un paso. Como si el objeto pudiera explotar en cualquier momento. Te juro que no es mío. Estaba en nuestro jardín. Sus palabras brotaron llenas de incredulidad. El ruido de sirenas se hacía más fuerte, pero el tiempo parecía detenerse. La visión del amigo de Mateo, tendido en el suelo, con el rostro surcado por el horror, la aterrorizaba. ¿Qué otra verdad se escondía detrás de esta tragedia? Mateo respiró hondo. Una mezcla de terror y determinación crujía en su voz. Mamá, tengo que contarte algo importante, algo que no te dije antes. Pero por favor, escúchame. No puedo pensar en más secretos. Mateo, tu amigo necesita ayuda, gritó, sintiendo la presión del momento. Sin embargo, esa chispa de su hijo la había visto antes. Era una señal de que algo más grande se estaba gestando. La incertidumbre brillaba en sus ojos. Por eso tenemos que salir de aquí, ahora. Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo resonó detrás de ellos. Laura dio un salto, su corazón latiendo frenéticamente. Mira hacia atrás y vio cómo el grupo de adolescentes se agolpaba. Murmullos de pánico flotaban entre ellos. Un chico, con el rostro desencajado por el miedo, gritó: «¡Se vienen por aquí! ¡Nos van a atrapar!». ¿Atrapar? ¿Quién?, preguntó Mateo, pero ya era demasiado tarde. Un par de figuras oscuras emergieron de las sombras, vestidas de negro, con las caras ocultas bajo gorras y capuchas. Se movían rápidamente, como fantasmas en la noche, gritó el chico que había advertido. Laura sintió un tirón en su brazo mientras Mateo comenzaba a correr, arrastrándola. No había tiempo para pensar, el instinto de madre la empujaba a seguirlo. Mientras corrían hacia su casa, el caos explotó. Ya no eran solo sirenas. Eran gritos que se entremezclaban con el sonido del motor de un coche que rugía cerca. Un vehículo oscuro se detuvo abruptamente ante ellos. La puerta se abrió de golpe. ¡Suban!, gritaron dos figuras desde dentro. Laura miró a Mateo y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. «No, no podemos», comenzó ella. Pero el terror en los ojos de su hijo la detuvo. Él estaba a un paso del abismo. «¡Mamá, hazlo!», él suplicó. Su expresión era de desesperación. Sin tiempo para razonar sus decisiones, Laura saltó al coche mientras Mateo la seguía, el miedo inyectado a cada paso que daban. El motor rugió. Cuando el conductor aceleró, el ruido del caos se desvaneció mientras la distancia entre ellos y la tragedia crecía. Las escenas de su vida anterior se desvanecieron en la retaguardia. Su casa, su refugio, se convirtió en un recuerdo borroso. Pero aquel no era el final. Al mirar al conductor, Laura sintió una ola de terror. Reconocía esa cara. Era un hombre que había visto antes. Estaba en el círculo de amigos de Mateo. El mismo grupo que ahora llevaban secretos oscuros, silencio en el coche. Solo el sonido del motor llenaba el espacio. «¿Quiénes son ustedes?», habló finalmente Laura, su voz firme aunque temblorosa. «¿Qué está pasando?». El hombre sonrió de una forma que le heló la sangre. «Es hora de que conozcas la verdad sobre la noche de Diego». Las palabras resonaron en sus oídos como un eco ominoso, y el pánico se apoderó de Laura. La periferia de su visión se tornó borrosa.
¿Qué verdad? ¿Qué más había ocultado su hijo, el que se estaba convirtiendo en un extraño? Fue en ese momento cuando todo cambió. La vida que conocía se desintegraba mientras una nueva y oscura realidad se revelaba. Las dudas y secretos se volvían discos afilados en su mente. La pregunta quedó flotando en el aire. Una sombra sombría. ¿Podría su hijo Mateo haber estado más involucrado de lo que ella pensaba? La tormenta apenas comenzaba. El coche aceleró y la sensación de irse de la catástrofe los envolvió. Pero no era un alivio que durara. Laura miraba por la ventana, el paisaje pasando en un borrón de movimiento y caos. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes, pero nada podía iluminar la oscuridad que tesaba en su pecho. Al lado, Mateo temblaba, su rostro un mapa de emociones conflictivas. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes de Diego? Laura necesitaba respuestas, pero el silencio entre ellos era abrumador. La mirada de Mateo estaba perdida, como si se hubiera ido a un lugar lejano. El conductor, impasible, mantuvo sus ojos en la carretera, pero en sus labios había una sonrisa que no coincidía con el horror a su alrededor. «Solo escúchame», dijo Mateo finalmente. «Fue un accidente. Pero no solo un accidente. Hay cosas que no pude decirte». El coche giró bruscamente y el ruido de la sirena se desvaneció. Laura sintió que el aire se crispaba. «¿Qué pudiste no decirme?», insistió ella, el pánico arrugándole el rostro. «Soy tu madre, Mateo. Necesito que me digas la verdad». Mateo tragó, las lágrimas comenzando a emerger. «Eran mis amigos. Quería conseguir algo de ellos, algo que no debimos haber hecho. Y Diego... y no debía estar allí». Su voz se desvanecía, como si una parte de él no quisiera seguir hablando. «¡Dímelo ya!», gritó Laura. La tensión la atravesó como un rayo. En ese instante, el coche se detuvo de golpe y la sierra lastimera de la vida pareció amplificarse. El conductor se volvió hacia ellos, su rostro iluminado por la tenue luz del tablero. «Escuchen, no hay tiempo», dijo apretando los labios. «Hay una segunda parte en todo esto». Diego no estaba solo. Las palabras lo atravesaron como un trueno. «¿Qué quieres decir?». Laura miró al hombre, la incredulidad reflejada en su cara. «Lo que quiere decir es que Diego formaba parte de algo aún más». «Grande», reveló el conductor, su tono sombrío pesando en el aire. Laura podía sentir cómo el sudor le helaba la piel. «Algo que involucra a Mateo y a otros chicos. Una red que ustedes no comprenden». Mateo se cubrió la cara con las manos, como si no pudiera soportar lo que venía. «No debía haber hecho eso», murmuró, su voz entrecortada por el llanto. «No debí». De repente, un estruendo sacudió el coche. Laura sintió una sacudida violenta, un giro completo que hizo que todo se detuviera en seco. El mundo exterior se volvió un torbellino de confusión. Miraron hacia el frente y, en un instante desgarrador, vieron una figura conocida. Clara, con una mirada de desespero en la cara, apareció de entre la multitud, alzando ambos brazos y gritando: «Es un engaño, no creas en él». La advertencia era clara, pero la escena era caótica. Laura podía sentir el aliento de la traición. «¿Ah, qué?», murmuró, su mente girando. «¿Qué está pasando?». Antes de que pudiera procesar, una luz brilló repentinamente, iluminando a Clara. Laura vio el pánico en sus ojos, pero también la resolución. Diego no iba solo. «Vas a tener que decidir, Mateo, o perderlo todo». Las palabras retumbaron en la mente de Laura. ¿Qué decisión? ¿Qué implicaba realmente eso? Clara estaba en peligro. En un instante, un eco de risas resonó. Imágenes de la última fiesta pasaron por su mente como sombras oscuras. El amor que sentía por Mateo se convirtió en un ardor en su pecho. Y entonces, la revelación final, un giro que desgarró cada certeza. Mateo no era solo su hijo.
En su mirada escondía secretos más oscuros que ella jamás pudo imaginar. Ella vio su rostro, un reflejo de la confusión y el terror que compartían. ¿Esos amigos eran solo amigos? ¿O había algo más en juego? Algo que cambiaría sus vidas para siempre, sin saber que el destino ya había echado su dado. Una decisión explosiva giró en la mente de Laura. ¿Podía realmente entender a su hijo? ¿Qué había hecho Mateo en lo más profundo de esa oscuridad? La incertidumbre envolvió la escena, dejando una pregunta latente en el aire. Las luces de la ciudad se desdibujaban a lo lejos, mientras las sombras se acercaban más y más. ¿Cuánto lograría soportar una madre por la verdad que nunca quiso conocer? Laura sentía que el aire se volvía espeso dentro del coche. La revelación de Clara zumbaba en su cabeza como un eco que no podía ignorar. Diego no iba solo. Era un pensamiento que la angustia presionaba contra su pecho. Mateo, al lado de ella, se veía atrapado, como si una verdad oscura estuviera a punto de estallar. ¿Qué quiere decir? ¿Quién más estaba con Diego? Ella lo miraba, buscando respuestas en su rostro, pero agotado, él apenas podía sostener su mirada. El conductor, percibiendo la inquietud, aceleró y el coche se sentó en una dirección incierta. El silencio se volvió denso. De repente, un sonido fuerte, un grito desgarrador proveniente de fuera, rompió la atmósfera opresiva. Laura giró la cabeza y su corazón se detuvo. Desde la ventana vio a un grupo de personas corriendo hacia ellos, con caras pálidas y ojos desorbitados. «Es una trampa», gritó una voz en la multitud. «Ellos vienen por nosotros». Ante la mención de ellos, los nervios de Laura se dispararon. ¿Quiénes eran ellos? Mateo se puso pálido. «Debemos irnos», murmuró, tensando su mano sobre la puerta. Pero con cada movimiento, la escena se volvió más surrealista. Era como un tormentoso espectáculo que se desarrollaba frente a sus ojos. Laura sintió una punzada de horror en su estómago. «Mateo, ¿qué está pasando?», gritó, su voz apenas audible entre el caos. «No sé, pero tenemos que salir de aquí ya». La voz de Mateo era un susurro lleno de pánico. Si sus amigos estaban involucrados, si había una red oscura, todo su mundo se desmoronaría. En ese momento, el rostro del conductor cambió y su expresión se tornó oscura. «Lo siento, no me dejaste otra opción», dijo. Y antes de que Laura pudiera procesar sus palabras, un hombre se acercó al coche, su mirada revelando la determinación inquebrantable de alguien que había cruzado una línea sin retorno. «¡Detente!», gritó mientras se acercaba, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre del pánico lanzó un objeto desde su mano. Un destello brillante, un reflejo de metal que brilló en el aire. Laura sintió que el tiempo se detenía. Un arma. Sin pensarlo, el conductor giró el volante, tratando de alejarlos del peligro, pero el objeto se estrelló contra el cristal de la ventana, causando una explosión de vidrios. Laura gritó y cubrió a Mateo, quien la miraba con terror absoluto. Mientras el caos reinaba, una sombra se deslizó por la ventana destrozada. Desde la oscuridad, otra figura emergió. Una mujer con un rostro que Laura conocía bien. «¿Clara?» La confusión era palpable. «¡Detrás de ti!», gritó Clara. Pero ya era demasiado tarde. Una figura oscura apareció entre los escombros, su cabello revuelto y una mirada fría como el hielo. Era un rostro que Laura había visto muchas veces, una cara familiar que se transformaba en una pesadilla. «¿Mateo?». La voz era una mezcla de decepción y rabia. «¿No pensaste que mantendría esto en secreto para siempre?». La revelación lanzada al aire en medio del caos. Laura sintió que su mundo daba un vuelco.
¿Qué significa eso?, preguntó, aturdida. Pero Mateo ya no la miraba. Estaba paralizado, y en su rostro se dibujaba una confrontación interna, una batalla entre la lealtad y el rechazo. Él es el verdadero motivo, dijo el intruso con desprecio. Diego, su amigo, está muerto por su culpa. Las palabras fueron balas disparadas al corazón de Laura. No podía creerlo. Se sintió empujada, atrapada en el centro de una tormenta que nunca imaginó. Mateo, susurró, pero él ya había comenzado a temblar. La verdad estalló como una bomba, una revelación devastadora que llenó la cabina con un aire pesado. ¿Qué había hecho realmente su hijo? ¿Estaba implicado en algo que podría destruirlos a ambos? Mamá, no es así. Mateo rogó, pero sus palabras se ahogaron en el eco de su propia desesperación. El intruso sonrió, un gesto de triunfo. Tu hijo sabía más de lo que tú crees. La red en la que está envuelto es más grande de lo que puedes imaginar. Laura se aferró a su hijo, la confusión y la angustia desgarrando su alma. El volante temblaba entre las manos del conductor, y de repente la pregunta retumbó en su mente como un grito. ¿Puedes confiar en Mateo? ¿Sobrevivirían a esta enorme tormenta juntos? Los ecos de las sirenas comenzaron a llenarlo todo, y en medio de la vorágine, la verdad se cernía sobre ellos. La tormenta apenas había comenzado, y el final seguía siendo incierto. Laura sentía que el aire se volvía espeso dentro del coche. La revelación de Clara zumbaba en su cabeza, como un eco que no podía ignorar. ¿Diego no iba solo? Era un pensamiento que la angustia presionaba contra su pecho. Mateo, al lado de ella, se veía atrapado, como si una verdad oscura estuviera a punto de estallar. ¿Qué quiere decir? ¿Quién más estaba con Diego? Ella lo miraba, buscando respuestas en su rostro, pero agotado, él apenas podía sostener su mirada. El conductor, percibiendo la inquietud, aceleró y el coche se sentó en una dirección incierta. El silencio se volvió denso. De repente, un sonido fuerte, un grito desgarrador proveniente de fuera, rompió la atmósfera opresiva. Laura giró la cabeza y su corazón se detuvo. Desde la ventana vio un grupo de personas corriendo hacia ellos, con caras pálidas y ojos desorbitados. «¡Es una trampa!», gritó una voz en la multitud. «Ellos vienen por nosotros». Ante la mención de ellos, los nervios de Laura se dispararon. «¿Quiénes eran ellos?». Mateo se puso pálido. «Debemos irnos», murmuró, tensando su mano sobre la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, un sonido ensordecedor resonó en el aire. Un disparo. Laura se quedó helada. El caos a su alrededor se intensificó. «¡Métete!», ordenó el conductor, forzando el acelerador, mientras la multitud se dispersaba en un frenesí. Vieron a un hombre salir disparado, corriendo desesperadamente, apenas esquivando balas. Con cada movimiento, la escena se volvió más surrealista. Era como un tormentoso espectáculo que se desarrollaba frente a sus ojos. Laura sintió una punzada de horror en su estómago. «¡Mateo! ¿Qué está pasando?», gritó, su voz apenas audible entre el caos. «No sé, pero tenemos que salir de aquí ya». La voz de Mateo era un susurro lleno de pánico. Si sus amigos estaban involucrados, si había una red oscura, todo su mundo se desmoronaría. En ese momento, el rostro del conductor cambió y su expresión se tornó oscura. «Lo siento, no me dejaste otra opción», dijo, y antes de que Laura pudiera procesar sus palabras,
Un hombre se acercó al coche, su mirada revelando la determinación inquebrantable de alguien que había cruzado una línea sin retorno. «¡Detente!», gritó mientras se acercaba, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre del pánico lanzó un objeto desde su mano. Un destello brillante, un reflejo de metal que brilló en el aire. Laura sintió que el tiempo se detenía. Un arma. Sin pensarlo, el conductor giró el volante, tratando de alejarlos del peligro, pero el objeto se estrelló contra el cristal de la ventana, causando una explosión de vidrios. Laura gritó y cubrió a Mateo, quien la miraba con terror absoluto. Mientras el caos reinaba, una sombra se deslizó por la ventana destrozada. Desde la oscuridad, otra figura emergió, una mujer con un rostro que Laura conocía bien. ¿Clara? La confusión era palpable. La mujer se arrojó dentro del coche, su rostro empapado en sangre y sudor. «¡Tienen que correr!», gritó con una urgencia desgarradora. El horror brillaba en sus ojos mientras miraba alrededor. Laura apenas podía entender. «¡Detrás de ti!», gritó Clara, pero ya era demasiado tarde. Una figura oscura apareció entre los escombros, su cabello revuelto y una mirada fría como el hielo. Era un rostro que Laura había visto muchas veces. Una cara familiar que se transformaba en una pesadilla. «¿Mateo?». La voz era una mezcla de decepción y rabia. «¿No pensaste que mantendría esto en secreto para siempre?». Las palabras fueron balas disparadas al corazón de Laura. No podía creerlo. Se sintió empujada, atrapada en el centro de una tormenta que nunca imaginó. «Mateo», susurró. Pero él ya había comenzado a temblar. La verdad estalló como una bomba. Una revelación devastadora que llenó la cabina con un aire pesado. ¿Qué había hecho realmente su hijo? ¿Estaba implicado en algo que podría destruirlos a ambos? «Mamá, no es así», Mateo rogó, pero sus palabras se ahogaron en el eco de su propia desesperación. El intruso sonrió. Un gesto de triunfo. «Tu hijo sabía más de lo que tú crees. La red en la que está envuelto es más grande de lo que puedes imaginar». Laura se aferró a su hijo, la confusión y la angustia desgarrando su alma. El volante temblaba entre las manos del conductor, y de repente, la pregunta retumbó en su mente como un grito. ¿Puedes confiar en Mateo? ¿Sobrevivirían a esta enorme tormenta juntos? Las luces de la ciudad se desdibujaban a lo lejos, y mientras la figura oscura se acercaba, un destello impactante cambió todo. «¡Diego!», gritó Mateo, y en ese instante Laura vio algo que nunca esperaba. Diego no solo estaba muerto. Junto a él aparecieron figuras más familiares, amigos de Mateo. Cada uno llevaba un rostro diferente al que ella había visto. Algunos sonriendo, otros con miradas de desafío. Pero lo más sorprendente fue cuando vio la mirada de uno de ellos, un chico que conocía, y con esa simple frase, el mundo conocido de Laura se desvanecía en un abismo de oscuridad. «¿Qué significa esto?». Laura sintió que el suelo se despedía bajo sus pies. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Era posible que Mateo perteneciera a algo tan monstruoso? La verdad nunca había sido tan distante. Una única clara y aterradora idea iluminó su mente. Lo que ella consideraba un simple accidente en la vida de Mateo podría ser solo una pieza más de un juego mucho más peligroso. La revelación del grupo de amigos resonó en la mente de Laura como un tambor sin final. «No era un accidente», repetía para sí misma. La promesa de una tragedia mayor amenazaba su mundo. Vio a Mateo encorvarse, su miedo palpable. «Mateo, cuéntame, ¿en qué estás involucrado?». «Shh. ¿Iba a explicar?», susurró él, su voz quebrada. ¿Perdería a su madre también? Todo se salió de control. La tensión llenó el coche como una niebla espesa. «Clara,
Con las manos temblorosas, miraba a su alrededor, atormentada. «No es seguro aquí. Tienen que irse», dijo de nuevo, su preocupación desbordándose en cada palabra. Laura sintió que el tiempo se deslizaba de sus manos. ¿Qué pasaría si esas personas llegaban hasta ellos? «¿A dónde iremos?», preguntó Laura, su corazón latiendo violentamente. Pero antes de que alguno pudiera contestar, un estruendo sonó de nuevo. Un coche negro se detuvo a toda velocidad detrás de ellos. Su corazón se detuvo. A través del cristal vio puertas abrirse de un golpe y sombras avanzaron hacia el automóvil. «¡Corre!», gritó Clara, pero no había dónde ir. El coche se convirtió en una trampa. Justo en ese instante, un destello intermitente se reflejó en el rostro de Mateo. «¡Esos son ellos!», exclamó, y antes de que Laura pudiera responder, una figura emergió del grupo. Era un hombre con una chaqueta negra de cuero, su cabello corto y la mirada desafiante. Laura lo reconoció de inmediato. Era uno de los amigos de Mateo. «¿Por qué no me dijiste que ibas a volver a conectar con ellos?», preguntó el hombre, su voz llena de desprecio. Fue como un puñetazo en el estómago. «Pensé que habías dejado todo eso atrás». Mateo se tensó, su mirada desnudando una mezcla de miedo y traición. «No era así», dijo. «Me obligaron a hacerlo. No quería ser parte de esto», murmuró, mirándolo fijamente. «¿Obligado, eh?» «Estás mintiendo. Sabías exactamente en qué te metías». El hombre se acercó al coche, poniendo su mano sobre el cristal roto. «Esto es tu culpa. Diego no tendría que haber muerto en ese lugar, pero te dejaste arrastrar». La culpa pesaba como una losa sobre los hombros de Laura. Las miradas de todos se dispersaron entre el hombre y Mateo. No podía entender cómo todo había llegado a este punto. Y ese mismo hombre era el que había arrastrado a su hijo hacia el abismo. «Déjalo en paz. No es su culpa», gritó Clara, elevando la voz. «Nadie puede cargar con esto. No así. Ya basta». La tensión vibraba en el aire. Laura sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Las palabras de Clara la empujaron a actuar. «¡Basta! Todos ustedes deben dejar de pelear. Mateo, tú necesitas ser honesto». La urgencia le colmó la voz. «¿Qué estás ocultando?». En ese instante un silencio pesado se deslizó. Las respuestas parecían estar atrapadas en un laberinto oscuro. Pero Mateo dejó escapar una risa forzada, y en un giro aterrador, su rostro reflejó una tristeza infinita. «Lo siento por todo esto, pero hay algo más que no sabes». Laura sintió que su corazón se encogía. «¿De qué hablas?». Mateo apretó los ojos. La verdadera razón por la que Diego murió no era solo un accidente, fue un sacrificio. El aire se volvió denso. «¿Sacrificio?». Laura repitió. Las palabras sonaban vacías. «¿Eres parte de una secta? ¿Una organización?». Sin poder contenerse, se deslizó al lado de Mateo. La realidad era más oscura de lo que jamás imaginó. «¿Qué has hecho?». «Iban a revelarnos algo grande, y sí, estoy involucrado», dijo con voz tensa, mientras el hombre de chaqueta negra sonreía levemente, como si todo fuera parte de un juego que Laura aún no comprendía. No solo era diversión. Ellos creían que teníamos que demostrar nuestro valor. «Eso no tiene sentido, Mateo. Estás hablando de vidas». La rabia y la desesperación la envolvieron. «¿Tú crees que todavía hay una opción?». «No hay salida», dijo el hombre entre dientes, dejando escapar una risa amarga. «Pasaste el punto de no retorno». Mateo, derrotado, asintió lentamente.
Lo sé. Y ahora están aquí. No solo buscan a Diego. Buscan los archivos. Buscan a Clara. Una sombra oscura se asomó sobre el grupo. Laura sintió que el aire se encogía por completo. En ese instante, la trampa que había sido su vida se cerró. Las luces del coche negro relampaguearon y un destello iluminó el rostro de un hombre que sabía que todo esto era solo el inicio del verdadero horror. Un estruendo resonó, un disparo. La escena se congeló. En un instante que se sentía eterno, Laura vio como el hombre de chaqueta negra caía al suelo. Su mirada gélida. ¡No! Gritó. ¡Mateo! ¡Tú! El tiempo se detuvo. El caos se derrumbó alrededor, mientras una bomba de revelaciones estallaba en su corazón. La verdad nunca fue solo un secreto oscuro. Era un horror que había estado viviendo desde el principio. ¿Hasta dónde llegarían para mantener a su hijo a salvo? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? El coche se llenó de gritos y la imagen de Mateo se desvanecía como un eco distante. Todo se resumía en una pregunta desgarradora que nunca podría ser respondida. ¿A quién realmente podría confiar Laura? En un mundo donde el sacrificio era la única salvación y cada verdad era un paso más cerca del abismo. Un silencio ensordecedor llenó el coche tras el disparo. Laura sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a Mateo. Su hijo, un reflejo de temor y confusión, se encogía en el asiento. «¡Mateo, mira!», gritó Clara, señalando hacia la ventana rota. La figura del hombre de chaqueta negra yacía inmóvil en el suelo. Pero el verdadero terror radicaba en que la tormenta Laura, respirando rápido, sabía que no podrían quedarse allí. «¡Salgan de aquí!», rugió el conductor, acelerando con fuerza. Mateo miró a su madre, su voz temblando. «No sé si puedo afrontarlo». Su sinceridad lo hacía aún más vulnerable. «Diego, él no debería estar muerto. Pero no podemos quedarnos aquí. Debemos enfrentarlo». Laura apretaba la mano de su hijo. La rabia por la situación la llenaba, pero no podía dejar que el miedo la dominara. «Todo esto es por nosotros. Necesitamos salir de esto». Clara giró hacia el fondo del coche, con temblores en la voz. «Ellos vendrán a buscar lo que se ha perdido». Las palabras de Clara resonaron en la mente de Laura como una campana. Se dieron cuenta de que no solo se trataba de Mateo. Esto era una maraña de decisiones interconectadas, de vidas entrelazadas en el caos. De repente, un grupo de figuras emergió de entre la multitud. Gritos y ruidos de pasos resonaban. «¡Eso es! ¡Esos son ellos!», exclamó Mateo, observando cómo los conocidos de la fiesta se acercaban, con miradas llenas de desafío y confusión. «No podemos enfrentarlos si no comprendemos la magnitud». Laura sintió que un nudo se formaba en su garganta. La lealtad de su hijo estaba en juego. Se dio cuenta de que el problema era más grande de lo que creía. «¿Y si los enfrentamos juntos? ¿Por Diego?». La pregunta flotó en el aire. «¿Pero cómo?». Mateo respondió, su voz quebrándose. «No puedo más. He arrastrado esto como una sombra, no solo por mí, sino por todos». Le dolía admitirlo, pero la lucha era desgarradora. Con cada palabra, la multitud se acercaba más. Laura sabía que en ese instante, la vida de su hijo estaba en la cuerda floja. Se centró en él, en su mirada desesperada, buscando una forma de romper el silencio. «Mateo, no estás solo. Si lo hacemos juntos, si enfrentamos esto, podemos sanarlo. Por Diego, por nosotros». Las palabras parecieron encender un brillo en la mirada de Mateo. Él asintió. «Está bien, lo haremos, pero no puedo hacerlo sin ti». La decisión se sentía como una jugada de ajedrez en la que todos los riesgos se cruzaban.
Cuando el grupo finalmente llegó, Laura y Mateo se levantaron. La tensión palpable, pero había un sentido de propósito. Lo siento por lo que ha pasado, comenzó Mateo, y su voz resonó. Ninguno de nosotros quiere que algo así vuelva a pasar. Sabemos lo que hicimos y debemos rendir cuentas. El silencio que siguió fue asombroso. Las miradas se cruzaron. El potencial de arrepentimiento y aceptación flotaba en el aire. Laura sintió una conexión que nunca había estado ahí. Un hilo delicado de comprensión entre todos. De repente, la figura del amigo se acercó. Su rostro, una mezcla de emociones. ¿Estás hablando en serio? Porque si es así, quizás podamos encontrar un camino. Y así, en un momento frágil, la tensión comenzó a desvanecerse. Laura tomó la mano de Mateo. Cada sacrificio debe tener sentido. Y Diego, él será nuestra brújula. Prometemos hacerlo bien. La promesa resonó en el aire. Un pacto de cambio. A pesar del miedo que los podía arrastrar, había una chispa de esperanza. Mientras, los amigos, ahora conscientes de su responsabilidad compartida, se unieron. Una sensación de liberación brotó. No se podía prever cuánto costaría, pero al menos encontraron su camino hacia adelante. Laura miró a Mateo. Esto será nuestro nuevo comienzo. El futuro aún era incierto, pero al menos ahora tenían a dónde dirigirse. Sin embargo, el eco de la vida anterior nunca los dejaría del todo. La sombra de Diego siempre estaría presente, y el camino a la redención sería difícil. Pero juntos podían enfrentar lo que vendría. Y así, la historia de Laura y Mateo comenzó a abrirse hacia un nuevo capítulo. Pero antes de que te vayas, necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. ¡Hazlo ya!